de parte de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela, que buscamos estos espacios precisamente para poder acercarlos y poder darles herramienta para que su proceso de búsqueda de empleo siempre sea efectivo y bueno, pues apoyarles en todo lo que nosotros podemos. Siempre tenemos invitados, entonces hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que en realidad no hemos tocado en otras sesiones, entonces yo creo que va a ser muy novedoso, muy interesante. No nos hemos metido en este tema como de marca personal, de la utilización de redes, entonces les quiero presentar a Caterina Muñoz. Ella es licenciada en Comunicación de Mercadeo y especialista en Marketing Digital. Entonces, Caterina, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, hola Melissa, y qué gusto estar aquí con todos y poder conversarles de este tema que pues ahora, aunque no nos guste tanto, toca, ¿verdad? Habemos muchos que no necesariamente iniciamos desde temprana edad dentro de las redes sociales, que nos ha tocado entrenarnos y educarnos para ver cómo es que funciona cada red funciona diferente. Hay algunos que más bien ya nacieron dentro de las redes sociales, entonces lo han adoptado como parte de su vida. Espero que aprovechen este espacio. Si tienen consultas, pues ahí vamos a ir conversando. Tanto redes sociales como para emprendimiento, como para ustedes mismos, como para marca personal, pero ahora es prácticamente una obligación, ¿verdad?, estar dentro de las redes sociales. Excelente, Caterina. Y una pregunta, bueno, ya como metiéndonos en el tema, y sí, aprovechen que la tienen aquí para consultarle lo que necesiten. A veces uno piensa que las redes sociales, ¿verdad?, son únicamente como para un ambiente precisamente de hacer amigos, ¿verdad?, de compartir información, pero a veces no visualizamos que las redes sociales también hasta se revisan, ¿verdad?, a veces, y que también las podemos potenciar. Entonces, ¿cuáles serían las redes sociales que usted considera que son importantes dentro del mercado laboral y que podríamos potenciarlas realmente para un emprendimiento, para un servicio, ¿verdad?, para otras áreas que no solamente es para compartir o hacer amigos? Bueno, para empezar esta parte, quiero comentarles que en Costa Rica ya actualmente se hacen estudios del uso de redes sociales a nivel nacional, y como para que se den una idea, en el 2019, que fue el estudio anterior, habían 3.5 millones de personas utilizando redes sociales. Para 2022, que fue el último estudio, que lo presentaron el año pasado, ya habían 4.2 millones de personas en redes sociales. Entonces, pues va creciendo en potencia. Ahora, pues probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado de Facebook, ¿verdad?, de Instagram, y tal vez no muchos han escuchado de LinkedIn y de TikTok, que TikTok viene a ser como el nuevo rey de las redes sociales. Entonces les voy a explicar brevemente de cada uno. El primero es Facebook, que pues es el más conocido por todos, ¿verdad? Actualmente las personas que normalmente usan Facebook son pues personas alrededor de 30 años a más, ¿verdad? Entonces es un tipo de público de más edad. Para el tema de empresas es súper importante porque no sé si han visto que ustedes pueden tener un perfil personal, ¿verdad?, donde ustedes agregan a sus amigos, como también pueden tener que es de empresa o de persona pública, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estas dos modalidades es que en la pública se pueden hacer muchas cosas alrededor de lo que queremos lograr, ¿verdad? Como empresa, llegar a más personas, que conozcan lo que estoy haciendo, que me conozcan como profesional, ¿verdad? Entonces, me permite ver un tema diferente en el sentido de cómo me veo públicamente frente a los demás. Entonces, me permite ver estadísticas, me permite poner publicidad, ¿verdad?, que se llama pauta en redes sociales.